Un escalofrío recorre Alemania. Un ataque con cuchillo sacude Essen. 7 muertes misteriosas envuelven la política. Y como si nada, el Rin revela un fósil de 15.000 años de antigüedad. ¿Es el caos la nueva normalidad? ¿O estamos siendo distraídos de una verdad aún más oscura? Manténganse enganchados. Vamos a desentrañar este rompecabezas. Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Escriban en los comentarios. En Essen, Renania del Norte-Westfalia, se desató el horror. Un estudiante de 18 años, de origen kosovar, apuñaló a un profesor en un colegio profesional. La policía reaccionó con una operación a gran escala. Helicópteros sobrevolaban la zona. Fuerzas especiales en cada esquina. El pánico se apoderó de sus calles. El agresor huyó. La ciudad se paralizó. La policía pidió a los residentes evitar ciertas áreas mientras buscaban al criminal. Finalmente, el atacante fue detenido en un parque urbano cercano. El profesor, víctima del ataque, sufrió heridas graves en el abdomen, necesitando cirugía de emergencia. Se confirmó que el estudiante, cuya identidad no se reveló por ser menor de edad, había expresado previamente resentimiento hacia el profesor por una disputa académica, lo que añade una capa de complejidad al móvil del ataque más allá de la mera agresión aleatoria. Las autoridades locales iniciaron una investigación exhaustiva para determinar si existían señales de advertencia previas que pudieron haberse ignorado dentro del entorno escolar y cómo se puede mejorar la seguridad en los centros educativos a nivel nacional. La conmoción no solo afectó a la comunidad educativa de Essen, sino que resonó en todo el país, reabriendo el debate sobre la violencia en las aulas y la salud mental de los jóvenes. Todo esto ocurría mientras Alemania se preparaba para las elecciones del 14 de septiembre. Antes de estos comicios, un hecho perturbador salió a la luz. 7 candidatos del Partido de Derecha Alternativa para Alemania, AfD, fallecieron repentinamente. Los medios europeos informaron sobre estas muertes. Descartaron juego sucio. Según el Ministerio del Interior de Renania del Norte-Westfalia, hubo fallecimientos de candidatos de otros partidos también, pero 7. ¿Es eso una coincidencia? A pesar de las insistentes negaciones oficiales, en los sectores más cercanos a la ultraderecha, y también en algunos círculos de conspiración, se especuló activamente sobre las posibles causas de estas muertes inusuales. Se mencionaron desde envenenamientos lentos y enfermedades inducidas artificialmente, hasta la posibilidad de grupos de élite que querrían eliminar a figuras que consideran problemáticas para el status quo. La falta de transparencia en los informes forenses, según algunos críticos, solo avivó las llamas de estas teorías. Además, se señaló que, aunque las muertes fueron clasificadas como naturales o accidentales, su concentración en un mismo partido y en un periodo tan corto era, para muchos, estadísticamente improbable. Estas especulaciones, aunque no respaldadas por pruebas contundentes presentadas públicamente, contribuyeron a la atmósfera de desconfianza y polarización en el panorama político alemán. La AfD, en particular, aprovechó estas narrativas para presentarse como víctima de un sistema que, según ellos, busca su aniquilación, ganando así más simpatía entre sus bases más radicales. Las autoridades, por su parte, trataron de sofocar las teorías conspirativas, emitiendo comunicados que reafirmaban la imparcialidad y rigor de las investigaciones, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Mientras tanto, en Düsseldorf, Rustam Wagner, un buscador aficionado de 44 años, encontró un diente de mamut de 4 kilogramos, un fósil de 15.000 años. Fue descubierto en el río Rin debido al bajo nivel del agua. Paleontólogos confirmaron su autenticidad y valor. Un rayo de esperanza o una distracción descarada. ¿Qué les parece? El hallazgo de Wagner no fue solo una curiosidad paleontológica. Se convirtió rápidamente en un símbolo. Expertos del Museo de Historia Natural de Berlín viajaron al lugar para documentar el descubrimiento, calificándolo como uno de los hallazgos más significativos de restos de megafauna del Pleistoceno en la región en décadas. Se especuló que el bajo nivel del agua en el Rin
provocado por la sequía, podría revelar aún más tesoros arqueológicos y paleontológicos, lo que llevó a un aumento en la actividad de buscadores aficionados y arqueólogos. Para algunos, este descubrimiento fue un bienvenido respiro de las noticias sombrías, una pequeña victoria para la ciencia y la historia en medio de la incertidumbre. Para otros, especialmente aquellos inclinados a la sospecha, el timing del hallazgo era demasiado conveniente. ¿No era acaso la noticia del mamut una forma de desviar la atención pública de los problemas más apremiantes de seguridad y política que asolaban a la nación? La inusual cobertura mediática de un descubrimiento, por importante que fuera, en un momento de tanta tensión, llevó a muchos a preguntarse sobre las prioridades informativas y la agenda oculta detrás de la noticia bonita. Se sugirió que el gobierno, o incluso poderes fácticos, podrían estar utilizando estas historias positivas para crear una cortina de humo, una narrativa de normalidad y progreso que contrastara con la creciente sensación de caos y desconfianza. El mamut se erigía, pues, como un signo ambiguo, una reliquia del pasado que emergía en el presente, para guiar o para desorientar. Pregunta a ustedes, ¿cuál es su ciudad, país actual donde sintonizan? Nos interesa saber la geografía de nuestra audiencia. Este cúmulo de eventos es crucial. Impacta directamente la seguridad ciudadana, la confianza en las instituciones, la estabilidad política. El ataque en Essen siembra miedo en los centros educativos. ¿Quién está seguro ahora? La serie de muertes de AfD alimenta la desconfianza. ¿Pudo ser algo más que simple casualidad? La polarización social se agudiza. La xenofobia aumenta. Las políticas migratorias están bajo escrutinio. La percepción de inseguridad se dispara. Esto afecta la economía. Amenaza la cohesión social. El hallazgo del mamut. ¿Es solo una curiosidad? ¿O una cortina de humo? ¿Para distraernos de qué? ¿De la inseguridad creciente? ¿Del descontento social? ¿De la presunta ineficacia de las autoridades? ¿Para qué quieren que mires el pasado en vez del presente? ¿Qué medida cambiaría realmente la situación actual en Alemania? Compartan su propuesta más concreta. La versión oficial pinta un cuadro de hechos aislados. Un ataque violento, sí, pero controlado. Muertes naturales, sin juego sucio. Una Alemania funcional, todo bajo control. Pero hay otra narrativa, una que susurra sobre verdades ocultas, sobre agendas secretas, sobre una élite que juega con las reglas a su antojo. La rápida detención del atacante en Essen. ¿Fue pura coincidencia? ¿O un intento de contener la narrativa? La insistencia de la policía en descartar juego sucio en las muertes de AfD. A pesar de que figuras públicas siembran teorías infundadas en Internet, ¿hay algo que no nos están diciendo? ¿Un encubrimiento? Las autoridades alemanas buscan minimizar la inseguridad, mantener una imagen de orden, evitar el escrutinio. Los medios europeos, en su mayoría, apoyan la narrativa oficial. No quieren generar pánico, ni legitimar teorías extremistas. Pero, ¿y si esas teorías tienen una base? ¿Y si la verdad es más compleja? ¿El agresor de Kosovo, un incidente aislado o parte de un patrón de violencia? ¿Un síntoma de integración fallida? Rustam Wagner, con el mamut, un héroe cívico. ¿O una distracción perfecta para desviar la atención de problemas más serios? De la desesperación, del desasosiego, del temor en las calles. Es fundamental cuestionar. La historia se repite, la violencia en escuelas no es nueva. Hemos visto incidentes similares antes, en otros países. ¿Es Alemania inmune? Las muertes misteriosas de figuras políticas no son inéditas. Casos históricos de muertes inexplicables existen. ¿Podría ser este uno de ellos? El río Rin siempre ha sido una frontera, fuente de mitos y leyendas. Ahora es fuente de descubrimientos, distrayéndonos de la fea realidad. Esto ocurre en un contexto de criminalidad al alza. Se ha observado un incremento en ciertos tipos de delitos, particularmente en las grandes ciudades, que han contribuido a la percepción de una mayor inseguridad entre la población. Las estadísticas oficiales,
aunque a veces manipuladas o interpretadas de forma selectiva, muestran fluctuaciones que alimentan esta inquietud. Simultáneamente, la percepción de inseguridad se ve exacerbada por la cobertura mediática, que intencionalmente o no, tiende a magnificar casos aislados de violencia o conflictos sociales. Los medios populares, especialmente los sensacionalistas, a menudo se enfocan en incidentes con un alto impacto emocional, creando una narrativa de caos que no siempre se corresponde con la realidad general. De una percepción de inseguridad creciente. Incluso si las cifras de criminalidad no reflejasen un aumento drástico, la sensación subjetiva de inseguridad se ve impulsada por la falta de confianza en las instituciones. Cuando la ciudadanía percibe que las autoridades no actúan con la suficiente transparencia o eficacia, o que hay agendas ocultas, su ansiedad aumenta. Esta percepción, a su vez, influye directamente en el comportamiento social y político de la población. Las encuestas de opinión han revelado consistentemente el creciente temor de los ciudadanos a ser víctimas de delitos y una disminución en la confianza en la capacidad del Estado para protegerlos. Esta desconfianza se refleja en conversaciones cotidianas, en foros en línea y en la creciente polarización de los debates públicos, de una polarización política agudizada, con partidos como AfD ganando terreno, frente a la resistencia de los tradicionales. El auge de la AfD no es solo un síntoma, sino también un motor de esta polarización. Su retórica antiinmigrante y euroescéptica resuena en segmentos de la población que se sienten ignorados o traicionados por los partidos tradicionales. Esto ha llevado a un endurecimiento de posturas en todo el espectro político, con los partidos de centro y la izquierda luchando por contrarrestar la narrativa de la AfD, a menudo cayendo en acusaciones mutuas y en una incapacidad para formar consensos amplios. El sistema de partidos en Alemania, tradicionalmente basado en la cooperación y el compromiso, se ve ahora fragmentado por estas tensiones. El debate migratorio está en su punto más álgido. Las políticas de inmigración son, quizás, el epicentro de la discordia actual. Desde la crisis de refugiados de 2015, Alemania ha lidiado con la integración de cientos de miles de nuevos residentes, lo que ha generado desafíos significativos en términos de vivienda, empleo, educación y, sobre todo, cohesión social. Incidentes aislados de criminalidad atribuidos a migrantes o supuestos fallos en la integración son rápidamente magnificados y utilizados como argumentos políticos por la derecha, lo que alimenta la xenofobia y el resentimiento. La izquierda, por su parte, defiende una postura más abierta y humanitaria, lo que crea una brecha casi insalvable en el diálogo público. Tensiones culturales y sociales crecen. La convivencia entre diferentes culturas y tradiciones, aunque un objetivo enriquecedor, no está exenta de fricciones. Las diferencias en valores, normas sociales y modos de vida pueden llevar a malentendidos, prejuicios y, en casos extremos, a conflictos. En Alemania, esto se ha manifestado en debates sobre la libertad de expresión, el papel de la religión en la esfera pública y las expectativas de adaptación cultural. Estos debates, a menudo simplificados por los medios de comunicación y los políticos, contribuyen a una sensación general de fragmentación social. Los barrios con alta concentración de poblaciones migrantes a menudo se convierten en microcosmos de estas tensiones, donde la integración es lenta y los choques culturales son más evidentes. ¿Estamos presenciando el colapso del orden en Europa? ¿La muerte de la democracia europea? ¿Es el fin de la Alemania que conocíamos? ¿Un caldo de cultivo para la inestabilidad? La pregunta retórica sobre el colapso del orden europeo no es, en absoluto, una exageración para muchos observadores. Sumado a las fricciones internas de Alemania, Europa en su conjunto enfrenta desafíos existenciales. La guerra en Ucrania y sus implicaciones energéticas y de seguridad, la inestabilidad económica global, el resurgimiento de nacionalismos en varios países miembros de la Unión Europea y la creciente influencia de potencias autocráticas, la debilidad percibida de las instituciones de la UE y la falta de una política exterior y de defensa unificada contribuyen a la sensación de que el proyecto europeo está en peligro.
Si Alemania, como motor económico y político de Europa, muestra signos de inestabilidad interna, el efecto dominó sobre el resto del continente podría ser devastador. La idea de que la democracia europea está muriendo no es nueva, pero las circunstancias actuales, con el aumento de los movimientos populistas y la erosión de las libertades civiles en algunos Estados miembros, le dan una nueva urgencia. Se habla de una balcanización del espacio político alemán, donde las diferentes facciones se atrincheran en sus posiciones, incapaces de ceder o de encontrar puntos en común. Esto dificulta la toma de decisiones efectivas y paraliza la capacidad de respuesta del Estado ante crisis emergentes. La proliferación de noticias falsas y la polarización de los medios sociales también juegan un papel crucial en este escenario, ya que la verdad se convierte en una moneda de cambio y los hechos son reemplazados por narrativas emocionales que refuerzan los prejuicios existentes. Este ambiente de desconfianza profunda no solo afecta a los ciudadanos comunes, sino que también erosiona la moral dentro de las propias instituciones gubernamentales y policiales, donde la presión por mantener la imagen puede superar la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. Se percibe una desafección general hacia la política tradicional, lo que impulsa a muchos a buscar soluciones fuera del sistema establecido, ya sea en movimientos extremistas, en el abstencionismo o en formas de protesta más radicales. La situación es grave. La conjunción de todos estos factores, la violencia en las calles y escuelas, las muertes anómalas de figuras políticas, un río que revela secretos del pasado, la polarización extrema, el debate migratorio y la desconfianza institucional, crea un caldo de cultivo para una inestabilidad que podría tener consecuencias imprevisibles. Alemania, un país tradicionalmente visto como un bastión de estabilidad y orden, se encuentra ahora bailando al borde del abismo. No solo su futuro interno está en juego, sino también su papel crucial en el concierto europeo y mundial. Sure. La forma en que las autoridades, y sobre todo, la sociedad alemana en su conjunto, decidan abordar estos desafíos, determinará no solo su destino, sino posiblemente también el de una parte significativa de Europa. El tiempo apremia, y las respuestas fáciles no parecen suficientes para la complejidad de la situación. Es fundamental que la ciudadanía se mantenga informada, que cuestione las narrativas oficiales y que participe activamente en el debate público para influir en las decisiones que se tomen, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué evento en la política alemana cree que los medios de comunicación no están cubriendo adecuadamente? Nombre uno y explique por qué es importante. En el futuro, podríamos ver varios escenarios. En el peor, nuevas pruebas sobre las muertes de AfD, una conspiración masiva, negligencia criminal, disturbios generalizados, dimisiones en masa, crisis de confianza sin precedentes. El ataque en Essen, símbolo del colapso de la seguridad interna. Por políticas migratorias fallidas. Un escenario probable. Las autoridades manteniendo su narrativa. La desconfianza persistiendo. Creciendo en esferas alternativas. El incidente de Essen, tratado como caso aislado, pero la gente ansiosa, más llamados a endurecer las políticas migratorias, y un escenario inesperado, el mamut, símbolo de la Alemania del pasado que se niega a morir, o la fuerza oculta del país, distrayendo temporalmente, pero los problemas de seguridad y confianza, agravándose por la inacción. ¿Cuál de estos es su pronóstico? Pregunta a ustedes. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuándo creen que los problemas subyacentes de Alemania alcanzarán un punto crítico? Mes, año y una razón. La verdad, el sistema, la seguridad. Piénsenlo. ¿Hasta cuándo seremos rehenes del miedo? ¿De la incertidumbre? ¿Quién se beneficia de esto? Agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Su apoyo es vital. Suscríbanse al canal para seguir recibiendo análisis sin censura. Activen la campana para no perderse ninguna actualización. Queremos escuchar su voz. Compartan en los comentarios su posición. ¿Creen que los oficiales están diciendo la verdad? ¿O hay algo más? Compartan este video. Hagan que otros despierten. Su opinión es fundamental.
Hagamos que la verdad salga a la luz, juntos. Gracias por sintonizarnos. Ahora, una última pregunta a todos ustedes. ¿Dónde trazan la línea roja entre la libertad y la seguridad en una sociedad? Su respuesta en una frase.